Buenas tardes, mi nombre es Estela Amador Cruz de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi carrera es Gestión y Administración de Pymes. Mi matrícula es AL 1250-6536. Es la actividad 1 de la unidad 1, que son fundamentos de la normatividad fiscal. La docente es María del Carmen Hernández Velázquez. Fundamentos de la normatividad fiscal, las funciones y elementos de finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Las finanzas públicas se denominan también hacienda pública y están constituidas por los recursos económicos recaudados y administrados por el Estado para ser devueltos a la población bajo la formación de servicios comunitarios y la satisfacción de las necesidades generales. El, el Estado cumple una función social, por lo tanto sus fines deben de estar orientados a la civilización y el progreso, valiéndose de los aparatos estatales. Para ello, el Estado debe permanecer inmutable ante la transformación política y no desvariarse a los intereses particulares o clasistas. Las principales actividades financieras del Estado son previsión, obtención y aplicación. Las principales actividades financieras del Estado son prevención. Se estima cuáles van a ser las entradas, recursos públicos y cuáles las salidas, que es el gasto público mediante el presupuesto. B. La obtención es la realización de los ingresos o recursos públicos, que no todos son recursos tributarios o recaudación. Hay otras formas de obtención de los recursos, como el endeudamiento, ya sea mediante el crédito de organismos internacionales o bancos, o mediante la emisión de letras de tesorería y bonos. Y la aplicación, que es la efectivización del gasto público que se hace con un destino prefijado. Las finanzas públicas. Las finanzas públicas se denominan también hacienda pública y están constituidas por los recursos económicos recaudados y administrados por el Estado para ser devueltos a la población bajo la forma de servicios comunitarios y satisfacción de necesidades generales. Se pretende estudiar la forma en que se logran los objetivos del sector público y la forma en que son realizadas y controladas las transacciones que permiten alcanzar los fines del Estado. El Estado cumple una función social, por lo tanto, sus fines deben de estar orientados a la civilización y el progreso, valiéndose de los aparatos estatales. Por ello, el Estado debe permanecer inmutable ante la transformación política y no desviarse a los intereses particulares o clasistas. Las principales actividades financieras del Estado son previsión. Se estima cuáles van a ser las entradas, los recursos públicos, y cuáles las salidas, el gasto público, mediante el presupuesto. B. La obtención es la realización de los ingresos o recursos públicos, que no todos son recursos tributarios o recaudación. Hay otra forma de obtención de los recursos, como el endeudamiento, ya sea mediante el crédito de organismos internacionales o bancos, o mediante la emisión de letras de tesorería y bonos. Y C. La aplicación, que es la efectivización de gasto público que se hace con un destino prefijado. Los 4 elementos de las finanzas públicas. Existen 4 elementos o conceptos que explican el mecanismo de cómo el Estado obtiene recursos para prestar servicios que generan gastos con el fin de satisfacer las necesidades públicas. Los 4 elementos o conceptos son: 1. Necesidades públicas. 2. Servicios públicos. 3. Gastos públicos. 4. Recursos públicos. Las necesidades públicas, por ende, las podemos definir como aquellas necesidades de satisfacción colectiva, ya que el individuo por sí mismo no las puede satisfacer, y de cumplimiento ineludible, ya que le dan razón de ser al Estado. 2. Servicios públicos. Cuando el Estado cumple con su cometido, es decir, cuando realiza las funciones públicas que le encomiendan sus
pertinentes normas constitucionales, generalmente dice que están prestando servicios públicos esenciales, atento a que estos atañen el interés público. Es decir, los servicios públicos son el conjunto de actuaciones que lleva a cabo el Estado para satisfacer el interés público, es decir, los intereses comunes y fundamentales a todos los miembros de la comunidad. 3. Los gastos públicos. El gasto público son las erogaciones en que incurren el conjunto de entidades estatales de un país. El gasto público comprende las compras y gastos que un Estado realiza en un periodo determinado, que por lo general es un año. Dentro del gasto público están los gastos de inversión y los gastos de funcionamiento y los gastos destinados al servicio por la deuda tanto interna como externa. Esto es el pago de intereses y la amortización de capital. 4. Recursos públicos. Los recursos públicos son aquellas riquezas que se devengan a favor del Estado para cumplir sus fines y que en tal carácter ingresan a su tesorería. Son los ingresos en la tesorería del Estado cualquiera, ya sea su naturaleza económica, jurídica, es decir, es la riqueza devengada y acreditada en la tesorería de la nación. La política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y sin la inflación alta. El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las variaciones a corto plazo de la productividad y el empleo y de los precios. Elementos de la política fiscal. Los elementos de la política fiscal son los ingresos de un Estado, los impuestos y el gasto público. Los ingresos de un Estado se conocen como ingresos públicos y se genera a partir del cobro de impuestos, la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las empresas públicas, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el desarrollo del gasto público. 2. Impuestos. Los impuestos son los pagos o prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo a la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación, seguridad, etc. Los impuestos también pueden ser directos, que son aquellos impuestos que gravan o afectan directamente a lo que se recibe, como son los ingresos, o bien indirectos, que son todos aquellos impuestos que gravan o afectan a los que se consume o se gasta, como por ejemplo el IVA. 3. El gasto público. Se define como gasto público las erogaciones en que incurre el conjunto de entidades estatales de un país. Comprende las compras y gastos que un Estado realiza en un periodo determinado, que por lo general es un año. Reducir el gasto público para bajar la demanda agregada y por lo tanto la producción, sin subir los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor y en consecuencia disminuyan su consumo y así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. De esta forma, al disminuir el gasto público y aumentar los impuestos, el presupuesto del Estado tiende a generar un superávit o disminuir el déficit. Política del gasto público. La política del gasto público son un conjunto de orientaciones y lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En materia de gasto público, para canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, distribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. El gasto público es uno de los elementos más importantes de la política económica de un país,
que le permite moldearla según los objetivos que se requieran alcanzar. El gasto público puede influir en las diferentes formas en la economía, principalmente a nivel macro, como son el empleo, el ahorro, la inversión, la inflación, la devaluación y el déficit fiscal. El empleo. El empleo es el gasto público en una fuente importante de generación de empleo, tanto así que son muchas las regiones del país donde la única fuente de empleo es precisamente el Estado. La economía se puede acelerar o desacelerar según el Estado decida gastar más o menos. La producción del país puede verse fuertemente influida por el gasto público, lo que de forma indirecta tiene efectos sobre el nivel del empleo. El ahorro. El ahorro es el gasto público que puede afectar el nivel o capacidad de ahorro de la población en vista a que el gasto público está financiado por lo general por ingresos provenientes de los impuestos. Al incrementar los impuestos, se deja a la población con una menor parte de sus utilidades y lo que disminuye su capacidad de ahorro. La inversión. La inversión es una buena parte, la inversión es una buena parte que depende del nivel de ahorro de la población. Al disminuirse el nivel de ahorro por las causas ya expuestas, se afecta la capacidad para invertir. Si no se ahorra, no habrá recursos para invertir. La inflación. Es el gasto público que puede presionar el alza de los precios al aumentar la demanda de bienes y servicios. Como bien sabemos que cuando la demanda se incrementa a un ritmo superior que la oferta, se sufre de una tendencia inflacionaria y el gasto público tiene la capacidad de incrementar la demanda de bienes y servicios. La devaluación o bien la revaluación de la moneda. Es el gasto público que puede influir en el comportamiento de la moneda frente a otras divisas. En la medida en que el gasto público sea financiado con crédito externo, el ingreso de divisas producto de la adquisición de créditos puede conducir a que la moneda local se fortalezca, puesto que al incrementarse la oferta de una determinada divisa, el efecto de la ley de la oferta y demanda conlleva que el precio de la moneda local se devalúe. El déficit fiscal. Naturalmente es el gasto público que es responsable directo en el incremento o disminución del déficit fiscal de un país, en la medida en que se gasta más o menos de los ingresos obtenidos. Es decir, estos pueden ser algunos de los efectos que puede tener el gasto público en la economía. Como se puede ver, algunos efectos son negativos y otros positivos, por lo que se puede concluir que el gasto público es una herramienta muy importante a la hora de implementar ciertas políticas macroeconómicas, como es el gasto corriente, el gasto de inversión y el gasto de capital, forman parte de esto. El presupuesto. El presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. Es decir, que es un plan. Esto significa que el presupuesto expresa lo que la administración trata de realizar. Los elementos principales del presupuesto. El presupuesto, como bien dijimos, es un plan, lo cual significa que expresa lo que la administración trata de realizar. Sus elementos principales son que es integrador, coordinador de operaciones y recursos. ¿Por qué es integrador? Porque indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa, dirigido a cada una de las áreas de forma que contribuya al logro del objetivo global. Es indiscutible que el plan o presupuesto de un departamento de la empresa no es funcional si no se identifica como el objetivo total de la organización. A este proceso se le conoce como presupuesto maestro, formado por las diferentes áreas que lo integran. Es coordinador
porque los planes para varios de los departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía. En términos monetarios, significa que debe ser expresado en unidades monetarias. 3. Operaciones. Uno de los objetivos primordiales del presupuesto es el de la determinación de los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos que se van a producir. Esta información debe elaborarse en la forma más detallada posible. 4. Recursos. No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del futuro. La empresa debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual se logra con la planeación financiera que incluya presupuestos de efectivo y presupuestos de adiciones de activos. Los objetivos del presupuesto, que son planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes, controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa, coordinar y relacionar las actividades de la organización y lograr los resultados de las operaciones periódicas. Las funciones del presupuesto. Las funciones del presupuesto que desempeñan los presupuestos depende de gran parte de la propia dirección de la empresa. Las necesidades y expectativas de los directivos y el uso que hagan en los presupuestos están fuertemente influidos por una serie de factores relacionados con los antecedentes generales y con el sistema empresarial de forma ideal. La dirección espera que la función presupuestal proporcione una herramienta analítica precisa y oportuna, la capacidad para pretender el desempeño, el soporte para la asignación de recursos, la capacidad para controlar el desempeño real en curso, la advertencia de las desviaciones respecto a los pronósticos, los indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros, y la capacidad para emplear el desempeño pasado como guía instrumento de aprendizaje. También la concepción comprensible que conduzca a un consenso y al respaldo del presupuesto anual. Bibliografía. Gracias, docente María del Carmen Hernández, y igualmente a mis compañeros.